Buenas tardes, compañeros. Me es grato haber sido elegido para esta presentación internacional, donde tengo el honor de ser invitado por nuestra máxima autoridad, el rector Julián Pérez Gutiérrez, rector de la Universidad OAS Psicología Holística de Collín. Soy el doctor David Manuel Guzmán Torres, médico homeópata especialista en medicina regenerativa. Empezaré por presentarles mi currículum. Poseo 2 maestrías, máster en homeopatía, máster en medicina estética regenerativa. Cuento con 2 doctor honoris causa, uno en homeopatía y otro en medicina regenerativa y estética, así como el galardón de un postdoctorado por parte de la Universidad APEMB con sede en Barcelona, España, y certificado en múltiples diplomados en medicina alternativa. Funjo como vicerrector de la Universidad Uncema en México, en Tala, Jalisco y sus alrededores, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua. En esta ponencia les compartiré varios medicamentos homeopáticos con sus cuadros clínicos mentales, así como la injerencia en las diversas psicopatologías en los que estos medicamentos pueden ayudar mucho al terapeuta a solucionar varios de los conflictos psicopatológicos en las diferentes ramas de la variabilidad psicológica. Entendemos que la homeopatía es una medicina alternativa, no tóxica, sin efectos secundarios, que goza de la capacidad de tratar múltiples enfermedades, especialmente en el plano psicológico, pues desde sus inicios el doctor Samuel Frederick Hahnemann entendió la importancia del cuadro mental aún sobre él mismo. Diversas enfermedades dependen de los aspectos emocionales psicosomáticos. La homeopatía nos permite ir gradualmente estabilizando a nuestros pacientes. Actualmente, gracias a la tecnología, se pudo entender ahora con resonancias magnéticas, con tomografías computarizadas, con electroencefalogramas, la forma en la que la homeopatía manipula estabilizando algunos neurotransmisores cerebrales, como la dopamina, la serotonina, la acetilcolina y la noradrenalina. Estas sustancias son muchas veces causantes de efectos de ansiedad, depresión, trastorno de ansiedad generalizado y muchas otras múltiples patologías. En los cuadros de las patologías mentales también se entendió la importancia de estimular o estabilizar el sistema límbico, siendo este último uno de los principales en las principales zonas cerebrales donde se gestan múltiples emociones. Uno de los beneficios de esta terapéutica es que cura suave, sin dolor, sin efectos secundarios, logrando un cambio neuroquímico y neuroeléctrico en diferentes áreas cerebrales y en la corteza cerebral, lo que permite ir estabilizando a muchos de nuestros pacientes. Vamos a ver medicamentos como arsenicum album, anacardio, agáricos, muscarius y otros que espero sean de su agrado y que mi humilde participación les beneficie en algo. Los saludo con aprecio, con agrado y ojalá que esta ponencia también sea de su agrado. Muchas gracias, compañeros. Iniciaremos con un extracto de algunos de los medicamentos que vamos a desarrollar. Arsenicum album entenderemos en la presentación como es tal vez el más ansioso de los medicamentos, con un considerable miedo a la muerte, crisis de ansiedad, desesperación con un fuerte sentimiento de culpa, cuadros de desesperanza. Este medicamento lo podemos utilizar en trastorno de ansiedad generalizada, crisis de ansiedad, trastornos de pánico,
algunos brotes esquizoides. También es muy útil en el trastorno afectivo bipolar. Fósforos. Este medicamento es uno de los más temerosos, miedosos, angustiantes de la materia médica. Su miedo es tan profundo que provoca una lentitud en su vida en general, desde sus movimientos, sus pensamientos, hasta sus reacciones físicas. Sus estímulos, todo es lento en este paciente, incluso hasta el del desarrollo mental y físico. Tiende a ser estático, lento, tiende a conservar la forma primitiva, una fuerza conservadora que efectúa la inhibición de muchas de las funciones generales. Tiende a ser muy depresivo, hipersensible a las emociones, a las impresiones externas. Esto con el tiempo los lleva a la inestabilidad, a la violencia, a la manía, a la neurosis, y con dificultad en los atributos de la intelectualidad llegan incluso a caer en algunas conductas psicóticas con agresividad marcada. Nitridazid. Este medicamento alberga un intenso odio hacia las personas que lo han ofendido. Es extremadamente rencoroso, no se conmueve, violento, destructivo, tiende a no tener sentimientos de culpa. Una contracara inexorable donde este medicamento puede convertirse en extremadamente compasivo del dolor ajeno y aún afectuoso. Llega a ser dulce, extremadamente cambiante, aunque normalmente se mantiene en el lado negativo. El medicamento alberga una posibilidad para la vida, un miedo a morir, un miedo a matar. Tiende a ser peligroso, agresivo, con conductas maníaco-depresivas, extremadamente irritable, aún por cualquier pequeñez. Es un paciente que no acepta el consuelo, que difícilmente quiere ayuda, con ataques de rabia, insulta, jura, blasfema, pelea, es obstinado, testarudo, caprichoso, psicosomático. Tiende, en cuanto a la somatización, a convertirlo en hipertensión arterial descontrolada, bradicardias, taquicardias, arritmias cardíacas. Y así como destruye afuera, tiende a destruirse él mismo, a convertirse en su propio verdugo, autodestruyéndose por medio de conductas agresivas propias y de sus enfermedades destructivas. Argento nítrico. Este medicamento separa del soma la energía a nivel del yo, produciendo conflictos entre los impulsos, instintos, afectos y sentimientos del alma, es decir, las tendencias temperamentales reducidas del erotismo y agresividad, así como de la realidad exterior. Del mundo circundante desarrolla una conciencia moral o superego, exagerado como resultado de la introyección de la realidad en su forma de normas educativas. Censura, es moralista en extremo, sigue los dictados culturales. Esta autoridad representativa de la realidad ambiente y los instintos, afectos y sentimientos integran el alma. Se producen a nivel del yo una lucha de la adaptación emocional a la vida, todo por parte del drama humano, de la enfermedad y la angustia. Se desarrolla en ese campo de batalla sin tregua. Este medicamento paciente es intermediario entre el alma animal con sus exigencias erótico-agresivas a morales. Anacardio. Este paciente presenta brusca pérdida de la memoria. Es útil en la senilidad, en el Alzheimer, en Parkinson, en demencia senil. Es en todo deterioro de la corteza cerebral, así como el envejecimiento prematuro neurocerebral, normalmente en cerebros muy cansados, muy desgastados, donde el esfuerzo lo ha cobrado la psique y el cerebro. Tiene una considerable falla de memoria. La concentración se manifiesta por confusión mental,
llega al punto de la despersonalización, útil también en la personalidad múltiple. Este paciente alterna los dos extremos, del bien y el mal. En su desesperación se despersonaliza. Una persona le aconseja bien y la otra personalidad en un oído o sobre el hombro un diablo y en el otro un ángel que le aconsejan. Así se puede entender este tipo de medicamento. Llegan a pensar que su cuerpo están controlados por una fuerza superior, una fuerza suprahumana que separa y controla sus decisiones y pensamientos. Natrum muriaticum. Este medicamento configura un cuadro clínico con demasiada falta de alegría. Este paciente es extremadamente irascible, con capacidades para la agresión, la irritabilidad, el enojo y el mal humor. Se ofende con el más sencillo chiste. No admite contradicción. Cualquier bagatela, cualquier enojo, cualquier contradicción lo irrita, se enoja, se ofende, se muestra apasionado y su mente le causa la agresividad. De Natrum muestra un instinto de agresión reprimido, un resentimiento siendo un secundario fenómeno a la frustración de la insatisfacción vital del instinto primario de autoconservación. Este paciente no puede ejecutar sus intenciones. Esto provoca que se vuelva contra él, sumiéndolo en una profunda melancolía, extenso abatimiento y desesperación. Ansioso, con taquicardias, es un resentido que no puede desechar de sus pensamientos tal injurias ya recibidas, o que ha hecho a los otros sentimientos aparte, los ha apartado, marcando una disculpa, lo cual lo deprime hasta el punto de no hallar placer en nada. Mercurius solubilis. Este paciente muestra cierto grado de estupidez, debilidad mental, con extrema inquietud, apurado para hablar y con muchos temblores involuntarios, afectando fuertemente la inteligencia, siendo un cubo de temblores, útil en Parkinson, distrofia muscular, personalidad múltiple, lesiones cerebrales. Estas personalidades inmaduras llegan a un grado de regresión infantil, llegan a ser peligrosos en cuanto a la voluntad del suicidio. Busca huir como si fuera culpable de un crimen que potencialmente ha cometido o estuviera a punto de cometer, pero no tiene conciencia del mortal enemigo que lleva en su interior. El genio destructivo de Mercurius proyecta hostilidad hacia el mundo, lo considera un enemigo, debe perder la razón, urge matar a la persona que más quiere. Esta personalidad es más criminal que suicida. Aurum metallicum. En estos pacientes hay una marcada melancolía que conlleva un eretismo vascular manifestado por una profunda depresión. Tal vez el medicamento de la materia médica más suicida. En estos pacientes hay que preguntarse por qué quieren suicidarse, cuál es el mecanismo mental que lo lleva a tomar esta determinación, qué motivaciones al incidir en su personalidad le lleva a la tendencia suicida. Este medicamento es útil en el trastorno afectivo bipolar. Los componentes esenciales de la afectividad son el instinto sexual o erotismo, así como el instinto de agresión. Cuando estos instintos son interferidos a la realidad social o por la conciencia moral, se producen perturbaciones de los defectos, de sus sentimientos, y acompañando a los instintos, y según la habilidad o susceptibilidad del final de cada individuo, incluso un miedo a los sentimientos, obstinación, desesperación, suspicacia,
Aurum es fundamentalmente un enfermo, irritable, irascible, intolerante a la contradicción, con exacerbaciones violentas de cólera que pueden hacer perder el control y llevarlo hasta la destrucción de él mismo. La rabia y la cólera son vueltas hacia su propio yo, lo que determina una primera fase profunda melancólica y una segunda de autoagresión, ya que la melancolía es el color que antecede a la idea del suicidio y deja, por otra parte, una ansiedad de conciencia. Es el más destructivo para sí mismo y a la vez el más ansioso trimiasmático. Tuja. Este medicamento es ideal para el trastorno obsesivo-compulsivo con ideas fijas que el paciente no puede sacar de su cabeza. Se utiliza mucho en la despersonalización o personalidad múltiple. Normalmente comenta al paciente que su alma está separada de su cuerpo, que sus miembros y extremidades son de vidrio y que en cualquier momento pueden quebrarse. Es útil también para la personalidad esquizoide, desde esquizofrenia hasta un brote psicótico. Se sienten culpables, malos pensamientos de ideas fijas que no pueden controlar. Desean ser internados, buscan el control psicológico, creen que merecen un castigo ejemplar. Se da mucho en pacientes las alucinaciones olfativas, visuales, auditivas, táctiles. Se sienten bajo la influencia de un poder superior, con el síntoma fundamental de tener alterado aspectos físicos. Sorinum. Este paciente, hablando homeopáticamente, es el antipsicótico número 1 de Hahnemann, pues se dice que cualquier aspecto de terreno genético abonado por un genotipo hereditario ya está marcado y puede ser el paciente altamente beneficiado por este medicamento extremadamente nervioso, inquieto, lleno de temor, ansiedad, malos presagios. Culmina como uno de los remedios más desesperados de la materia médica. Todo le parece la más profunda desesperanza. Ignacia Amara o haba de San Ignacio, la planta de los duelos, las pérdidas, los impactos emocionales, de estrés postraumático. Le llaman la planta de los velorios, la planta de las viudas. A menudo la verdad es amarga. La vida es un continuo devenir en el que te tropiezas en el camino con pérdidas, tristezas, angustias, apegos. Nos deja nuestra novia, se muere nuestra querida mascota, perdemos aquella casa que era parte de nuestra infancia, fallecen nuestros seres queridos y nos sentimos desolados. Qué hermosa palabra, de modo que pareciera que el alma se nos parte en dos. Y en todas estas circunstancias y etapas de la vida que se han dado a llamar acontecimientos vitales estresantes, como puede ser el matrimonio, la maternidad, el nido vacío, los cambios de trabajo, de residencia, un largo trabajo difícil, etc. Pero muy en especial, en todas las situaciones de pérdida, las personas nos adaptamos con mayor o menor dificultad, siendo, como dicen ahora, resilientes o sufrientes de ansiedad, tristeza, angustia. Si hay un medicamento especialmente apropiado para la angustia vital, es este, sin duda, Ignacia Amara. Ignacia Amara, o haba de San Ignacio, es la semilla de un arbusto originario de Filipinas, y el medicamento se prepara a partir de la semilla desecada. Los libros dicen que es un medicamento especialmente útil en las mujeres, pero vaya usted a saber por qué lo dicen, ya que en mi práctica médica nadie está exento de sentir la angustia vital que Ignacia puede ayudar a aliviar. Pero también es un buen medicamento para problemas de sueño relacionado especialmente con situaciones emocionales.
Un sueño ligero que se altera ante la mínima causa y sin duda, junto con Gensemio Energento Nitricum, es un excelente medicamento del temor, de anticipación, cuando existe un miedo y preocupación excesiva por cualquier nimiedad que tenga la situación y llega a no dejar dormir incluso al paciente. Debemos observar el comportamiento de los pacientes en la consulta. Es siempre de gran ayuda para el médico y muy especialmente en aquellos que van a beneficiarse del empleo de Ignacia Mara, porque suelen llorar con facilidad, mostrar a veces una genialidad, una preocupación que parecen exagerados e indignarse cuando se trata de consolarlos, porque sienten que su angustia les invade. Desde luego que les invade, les inunda y les mantiene en un sin vivir. Por eso vienen a la consulta, para poder sentirse mejor y volver a vivir como eran antes. Es habitual que el paciente nos cuente que se enfada mucho cuando le llevan la contraria y que es un aspecto de su comportamiento que les preocupa, sobre todo en personas cuyo carácter no es habitualmente propenso a la ira, y es en ellos muy frecuentemente la paradoja, de modo que pueden tolerar mal alimentos de fácil digestión y sin embargo muy bien los indigestos. Para poner un buen ejemplo, sabemos que los aspectos nerviosos, que los aspectos mentales influyen en nuestras enfermedades psicosomáticas. Sabemos que muchas de las colitis son también por aspectos nerviosos, por aspectos emotivos. El comportamiento paradójico forma parte de la sintomatología de las personas con problemas de ansiedad y angustia y pueden ser aliviados con este fabuloso medicamento. Esta es una entrada inicial de los medicamentos que, si ustedes gustan, pueden accesar una vez que esté ya preparado la conferencia, que nuestro rector, el postdoctor Julián Pérez Gutiérrez, nos autorice. Quedo de antemano infinitamente agradecido por su confianza, su paciencia y por, sobre todo, esa amistad, ese prestigio, esa confianza que nos tienen como universidad. A nombre propio quedo infinitamente agradecido con el rector Julián Pérez Gutiérrez y con nuestro rector, el postdoctor José de la Cruz Villanueva Ramírez. Muchas gracias, compañeros. Enhorabuena por todos ustedes. Buenas tardes, compañeros. Vamos a iniciar con la ponencia. Vamos a iniciar con Arsenicum albo. Este tipo de personalidad es extremadamente ansiosa, con miedo a la muerte, especialmente en horarios nocturnos, ocasionalmente con un horario predilecto de 2 a 3 de la mañana, con temor a la muerte, ansiedad, crisis de ansiedad, desesperación, un fuerte sentimiento de culpa, un remordimiento de conciencia patológico, inquietud extrema. Sus cuadros paroxísticos pueden durar unos segundos o algunas horas. Combina un cuadro de ansiedad con miedo, remordimiento, desesperanza, un componente orgánico básico y extranguria manifestado como trastorno de ansiedad generalizado, donde el fenómeno psicosomático se manifiesta con todo el cuadro a nivel cardiovascular, respiratorio, neurogénico, desde el temblor, sudoración, frío, agitación, depresión. Este medicamento manifiesta una severa tensión psíquica de miedo que se distingue en un miedo fantasioso a un miedo real, porque a diferencia de este, no tiene un motivo exterior. Se nutre de un sentimiento interno no reconocido por la conciencia de algo que existe, en el que no son sino los impulsos instintivos
de agresión y destrucción exacerbados patológicamente en una especie de reacción contra las tendencias de su propia vida y de su propio subconsciente. Este paciente destructivo, al mismo tiempo culpabilizado por el propio miedo, manifiesta un temor a no controlar sus impulsos. Es una proyección de este miedo interior. Como no existe ansiedad sin angustia, ni angustia sin ansiedad, el desenvolvimiento de la personalidad se nutre de ansiedad ante las múltiples vicisitudes creadas por la lucha entre los instintos y la realidad. Esas crisis implican un desequilibrio neurovegetativo en forma de angustia permanente, localizada en el sistema orgánico estigmatizado por la enfermedad congénita o predisposición constitucional. El diencéfalo registra la enfermedad antes que los órganos. La causa real es una distonía neurovegetativa que obedece a un factor neurogénico emocional. Arsenicum album se manifiesta en un organismo agotado por una larga lucha contra el genio mórbido del estigma y que lo ha predispuesto agresivamente para el proceso de adaptación vital. En diversas psicopatologías puede ser utilizado desde ansiedad simple hasta la compleja, o el trastorno de ansiedad generalizada, brote esquizoide, disminuye la sintomatología de la esquizofrenia, inducción en la sintomatología agresiva alternante del brote esquizoide, incluyendo trastorno afectivo bipolar. Fósforos. Este medicamento es incapaz de asimilar, de desarrollarse, responde pasivamente a los estímulos. Poco a poco vemos su lento desarrollo, hasta que lentamente se dispersa en el medio todas las funciones pasivas de la vida. Todo lo que hay de mecánico en la irritabilidad se ha convertido hasta la llegada lenta de la muerte, pero lo que significa una función activa de asimilación, crecimiento y reproducción. Es decir, la parte activa de la célula se lo ha llevado consigo al núcleo. En estos pacientes, no solo mental, sino físicamente, la nutrición es la expresión de una especie de medio estático entre dos órdenes de fuerzas contrarias, las unas nucleares, centrífugas, en donde el fósforo es el catalizador esencial y que propenden el crecimiento al desarrollo de las formas. Es el estímulo indispensable para el proceso nutritivo de las otras. Tienden a conservar la forma primitiva, fuerza conservadora, efectúa la inhibición de los coloides y cuyo genio es la simplificación y uniformidad celular. Es tanta la importancia de los minerales en la constitución orgánica que no solo percibe el proceso nutritivo, sino que determinan la especificidad celular y la forma histológica de la célula. Y la alopatía, cuando se introduce en el campo de la ciencia pura, no entiende de alopatía ni homeopatía, porque la verdad es única, lo afirma Augusto Lumière, que dice: el estado coloidal o el terreno condiciona a la vida la destrucción de dicho estado, es decir, la floculación. Determina la muerte de la enfermedad. Es una alteración bioquímica celular el hecho de aceptar la homeopatía moderna. Nos va a beneficiar bastante. En un paciente tuberculoso adquirido o hereditario, sobre todo bajo las formas filtrantes, los síntomas mentales de fósforos es la exaltación funcional del comienzo de la intoxicación. Aquí se produce un primer tiempo, grave hipersensibilidad. El sujeto es hipersensible a todas las impresiones externas. Inestable, violento, maniático, agitado, incesantemente colérico. En la segunda fase, de los fenómenos de exaltación son reemplazados por ciertos tipos de depresión, abolición y necrosis, temores,
miedos a la oscuridad, miedos a la noche, a la tormenta, lleno de una opresión, temor del porvenir, temor de estar solo, de quedarse sin memoria, accesos de desesperación, crisis de ansiedad. Provoca una caída gradual de todos los atributos de la intelectualidad y el carácter, y lo restante del sistema nervioso responde a la misma forma: convulsiones, calambres, contracciones musculares, temblores, hormigueo, debilidad, postración y parálisis. Todo esto se suma en un todo de degeneración. Es claro que no debe esperarse reaccionar allí donde la degeneración está ya constituida. Hay muchos síntomas mentales en cuales este medicamento puede beneficiar, desde las manías, la histeria, la neurastenia, hipocondriasis, demencia, parálisis, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, atrofia muscular progresiva, parálisis pseudo hipertróficas, y provocará la reacción de los tejidos aún no dañados. Psíquicamente es hipersensible a las situaciones externas, a las internas, al tacto, olores, ruidos, a los cambios eléctricos de la atmósfera, a la menor contrariedad de la vida. Apasionado y demente, reacciona con bruscos paroxismos, tanto en un acceso de entusiasmo como en un ataque de agresividad. Es irascible, y el llanto es la versión paroxística crítica que precede a la declinación paralítica de un paciente cuyo sistema nervioso y personalidad psíquica asientan en un organismo profundamente afectado en su vitalidad, destinado al reblandecimiento de las dos vías de la destrucción, la tisular y la consecutiva parálisis, y que en un primer momento exalta su reactividad defensiva. Hallaremos en este medicamento entrelazados y alternantes manifestaciones bipolares que traducen exaltación de todas las funciones mentales sensoriales, positivas y motrices, con agitación, ansiedad violenta, hipomanía, cólera, excitación sexual, junto a una apatía, indiferencia, postración, depresión profunda, melancolía, temblores, parálisis que denotan la acción del ingenio mórbido representado por estos medicamentos sobre la fuerza vital, sobre la energía vital, para llevarla a su total aniquilación. El cuadro mental puede ser, en este caso, presentado por la psicosis maníaco-depresiva o locura cíclica, ahora llamada trastorno afectivo bipolar. Alternan periodos de hipomanía con depresión melancólica. Dos de los más grandes síntomas que resaltan este medicamento es la inquietud y el miedo. La inquietud es universal, no puede sentarse o estar el tiempo en un momento. Empeora cuando está solo, o en el crepúsculo, o en la noche, que es cuando se intensifican también el miedo, las aprensiones y los presagios tenebrosos. Tiene miedo sobre todo a la muerte, al ataque cerebral, a una apoplejía, a las caras que lo miran, desde los rincones de las tormentas, a los truenos, a la locura, a la enfermedad, a que un imprevisto va a pasar. Tiene miedo de estar solo. Se imagina ladrones mientras está tocando en el piano, ladrones en su cuarto, gente imaginaria. Tiene miedo a los fantasmas, a los aparecidos, a cosas imaginadas, a sofocarse con el agua, todo lo cual me parece es empezar desde el hueco del estómago. Desde ahí inicia su ansiedad, la inquietud, el miedo como fenómenos exaltativos iniciales, acompañados en el aspecto de contacto, adormecimientos en sus extremidades, hormigueo que revelan
la meditación nerviosa, van seguidos de indiferencia apática, laxitud moral, temor, miedo por sus hijos, aprensivo por su familia, sus amigos, hipocondría, tristeza profunda, incapacidad para sostener un esfuerzo mental, acompañado de aprensión o sensación de hundimiento en la boca del estómago, con paraplegia o hemiplegia, ataxia locomotora, locura maníaco-depresiva, locura de manía, de grandeza. Todos esos miedos configuran un cuadro de ansiedad con eventos paroxísticos, la situación del desasosiego, la movilidad del estado de permanencia, opresión que les hace presagiar males terribles, desgracias, cosas que lo pueden llevar al suicidio, obedecen a la exaltación constitucional del instinto agresivo destructor o de muerte, producido por el fondo mórbido de estos enfermos bajo el genio destructor de la cronicidad, el fondo sádico, y siempre subyace el terreno constitucional, es la dinámica de la diátesis, el miedo fundamentalmente a sí mismo, a sus propios impulsos destructores. En sí, el enfermo lleva dentro de sí mismo su propio asesino, y el asesinado y este peligro nos lleva al propio individuo en su interior como una determinación fatal que crea sutilmente las condiciones circunstanciales adecuadas para que el propósito destructor se cumpla inexorablemente en una u otra forma. Tiene demasiado miedo como para cometer un suicidio al mismo tiempo, como lo puede efectuar a un metálico, él no lo dudaría, en quien, recordemos, el instinto destructor culmina con la autoagresión directa. Pero existen muchas formas de autodestrucción, desde los enfermos que no quieren curarse, en la medida que ellos dicen que quieren curarse, hasta los que reclaman operaciones mutilantes para calmar su sed destructora, o proyectan hacia el destino su propio aniquilamiento. La psicología moderna ha establecido, junto a las tendencias vitales subrogadas a la fuerza o energía vital positiva y animal, al organismo donde coexisten las tendencias negativas de repulsión, agresión y muerte, comunes del aspecto biológico primario, tendiente a la autodestrucción en su origen. Esta tendencia agresiva tiene la finalidad de destruir el objeto, estimular la fuerza vital, puestas al servicio del instinto de conservación, cuyo ejemplo más simple es el hecho de destruir el alimento que ingerimos para asimilarlo. El miedo ante las propias funciones agresivas y destructoras que crean un cuadro de ansiedad, situación, inquietud, desasosiego permanente y toda la gama de temores que lo caracterizan, tiene demasiado miedo para llegar al suicidio, pero puede cometer las circunstancias ambientales, colocarlo en condiciones de tensión agresiva, desesperada, que también puede llevar a cabo un aspecto de suicidio. Nitric Acid. Este medicamento alberga un intenso odio hacia las personas que lo han ofendido. Rencoroso, no perdona, no se conmueve, no se mortifica. No hay actitud alguna que lo pueda hacer cambiar de opinión. No acepta explicaciones, no acepta disculpas. La tentativa de acercamiento es solamente rencor. Tiene deseos de vengarse, es duro, inexorable, cruel y desconfiado. En contraposición, en esta actitud puede ser muy compasivo también del dolor ajeno, y aún afectuoso puede volverse dulce,
es muy opuesto en sus sentimientos. Tiene una gran ansiedad por su salud, con miedo a morir, a las enfermedades. Es sumamente aprensivo y los presentimientos de muerte están presentes en él. Cree que está por morir, está desesperado. Sin embargo, a pesar de lo que antecede, puede llegar en ocasiones a estar cansado, aburrido de la vida, tener deseos de morir, incluso con ideas de suicidio, simultáneamente con miedo a morir. La sociedad influye mucho sobre él, acentúa normalmente este tipo de emociones. Se agrava más después de los periodos menstruales, por perder el sueño en vigilia nocturna, durante las tormentas, con miedo, pensando en ansiedad por el esfuerzo mental, durmiendo, ansiedad por el futuro, angustia por la pérdida de un amigo, inquietud con ansiedad, más acentuado después de la medianoche. Él es de carácter muy irritable, especialmente cuando le hablan. Lo agrava el simple hecho de oír hablar a otros cuando lo quieren consolar. Después, por pequeñeces, su vida es violenta, se acompaña de temblores, tiene ataques de rabia, insulta con juramentos, blasfemias, imprecaciones, peleador, obstinado, testarudo, caprichoso, más de mañana, impetuoso, puede llegar a tener verdaderos ataques de furia. Y aún así, llegar al punto del delirio rabioso, en los que salta de la cama repentinamente y escapa de las discusiones. Tiene violentas palpitaciones, taquicardias, siempre está apurado, impaciente. Hay una gran hipersensibilidad a todas las impresiones externas, a los ruidos, a los sonidos agudos y penetrantes, a las voces, y por eso no tolera oír hablar los ruidos, no los tolera. No le gusta que lo toquen, se sobresalta muy fácilmente por un susto, por irse a dormir, tristeza de mañana. Él muestra un descontento, un desasosiego muy marcado, indolente, se siente apartado de su familia, de su sociedad. Sus trastornos se agravan pensando, tiene pensamientos atormentadores, llora, al dormir llora, contradictoriamente de repente puede estar alegre. Sin embargo, puede reírse involuntariamente, tiene dificultades para concentrarse y al intentarlo tiene una sensación de vacío. Hay una aversión al trabajo mental porque su memoria es mala y los esfuerzos mentales lo agravan, produciéndole confusión y ansiedad. En ocasiones llegan a caer en cuadros de afasia. Argentum nitricum. El alma y el espíritu forman en conjunto los 5 elementos del psiquismo del hombre, pero sin que se separen del soma en el cual están infundidas y del que reciben su energía. Es a nivel del yo donde se producen los conflictos entre los impulsos, instintos, afectos y sentimientos del alma, es decir, las tendencias temperamentales reducidas del erotismo y agresividad, y la realidad exterior del mundo circundante, que detiene, impide, limita o prohíbe ciertas manifestaciones desde muy temprano, y sumando un cierto aporte congénito, se desarrolla la llamada conciencia moral o superego, como resultado de la introyección de la realidad en su forma de normas educativas de la realidad ambiente y los instintos, afectos y sentimientos que integran el alma. Se produce a nivel del yo la dura lucha de la adaptación emocional a la vida,
Todo el drama humano de la enfermedad y la angustia se desarrolla en ese campo de batalla, sin tregua alguna. Ese límite intermediario entre el alma animal con sus exigencias erótico-agresivas, amorales, y el espíritu capaz de trascendencia que nos señala que debe hasta mayor o menor conciencia moral, en inexorable camino hacia la superación espiritual. El resultado de esto puja en el desarrollo del carácter que configura en el individuo una forma personal de conciliación o resolución del conflicto. El temperamento es la forma de ser del hombre de acuerdo a su moralidad afectiva, constitucional, cual es el típico carácter también de argento nítrico, y como medicamento crónico, manifestaciones destructivas del sistema nervioso, selectivamente a nivel de la corteza, pero antes de la lesión, en él mismo existe el deterioro o destrucción funcional de la personalidad, la función cardinal de la integración de vida personal, de armonización entre los impulsos y necesidades instintivas, y la realidad externa está seriamente comprometida. Al paciente le falta la coordinación de las distintas tendencias y actividades de su personalidad, la homeostasis, el equilibrio, la sincronización armónica de todas las funciones vitales del soma y de los chicos que se han quebrado por alteración de la función reguladora del yo enfermo. Tiene un yo, un ego débil, incapaz de sintetizar con el sentimiento de llevarse a merced de sus impulsos agresivos que lo empujan a precipitarse desde una altura o lanzarse en el vacío, o que le acometerá un mal inevitable de todos los temores, fobias, aprehensiones. Es un obsesivo. Argentum se encuentra inerte ante los mismos impulsos, incapaz de dominarlos. Se siente embargado por el miedo, por la ansiedad, por la situación, quedando paralizado por la melancolía, hipocondriasis. Trata de huir de sí mismo. Desarrolla una actitud de escape, de huida, una excitación y apuro, como si temiera llegar tarde, que se traduce más bien en miedo a ser alcanzado por un enemigo interior que lo acosa. Este medicamento puede ser útil en psicosis, personalidades múltiples, paranoia, ataques de fobia, ataques de ansiedad, despersonalización, brote psicótico, brote esquizoide, hallándose a merced de sus instintos que no urgen a matar o suicidarse ante la vista de un instrumento cortante. No sabe qué hacer, se mueve constantemente como si quisiera huir de sí mismo, trata de irse lejos, de huir como si fuera culpable de un crimen. Este medicamento es un miedoso, con la ansiedad por la irrupción de sus propios impulsos y la debilidad de su yo, para contrarrestarlos, por lo que éste pierde su capacidad de control regulador y se desorganiza. Pero aunque el carácter bien comprendido de cada medicamento nos da la pauta para identificarlo, debemos coordinarlo con las características somáticas en su contexto total, determinado en ocasiones por manifestaciones neurovegetativas. Argentum es un hombre con miedo, aprensión y ansiedad, que se esfuerza con su agitación y apuro a compensar agresivamente incapacidad para controlar sus impulsos, y que cae en la desorganización, destruyéndose él mismo, en ocasiones con una ataxia, una incoordinación somática, primero de su psiquismo y después de su aparato gástrico, de su aparato locomotor, para culminar
en una ataxia locomotora sifilítica crónica, en los términos de homeopatía. Es uno de los medicamentos con más temores de la materia médica. Tiene mucho miedo de estar solo hasta el extremo de despertar a los suyos para tener con quién hablar. A menudo el miedo de estar solo es sobre todo porque tiene miedo a morir, a que le pase algo grave, a que no haya nadie para auxiliarlo. Miedo a morir, miedo a las enfermedades, a lugares públicos, a las aglomeraciones o multitudes, a la locura, a los ladrones, a tener un ataque, a sitios estrechos, sitios cerrados. Es claustrofóbico. Anticipa todos los acontecimientos importantes o no tan importantes. Los anticipa con horas, días, meses, pensamientos o trastorno obsesivo compulsivo, donde constantemente piensa en ideas compulsivas en el que él mismo es el actor principal o secundario y vive generalmente con ansiedad, con miedo, cada detalle del suceso que su imaginación y sus fantasías le hacen vivir, casi siempre en forma negativa o de fracaso ansioso. Tiene miedo cuando está listo para ir a un evento o ante cualquier espectáculo, cuando va a una cita con el dentista. Antes de llegar, piensa en las alternativas. Es uno de los principales medicamentos del miedo al examen, sobre todo si hay mucho miedo de fracasar a sí mismo. Y su utilización en estos casos suele salir extraordinaria. La situación es frecuente que acompañe síntomas somáticos de los más notables en anticipaciones. Sea un colon irritable, una taquicardia, un trastorno gástrico, temblores, siempre acelerado, con una profunda sensación de que el tiempo pasa muy lentamente. Lo impulsa a apurar de haber comenzado, aún antes de comenzar de hecho, ansioso, impaciente, temores, ideas infundadas, como que las paredes de las casas y los edificios altos van a caerle encima. De su camino es lento, desesperado, oculta, él tiene temor, siente que lo van a aplastar. Paredes, edificios, techos, incluso árboles. Desea compañía. Muchos de sus trastornos se acentúan o simplemente los vive y está acompañado de un sentimiento íntimo de desvalorización. Se siente desdeñado, despreciado, desatendido, que no le prestan atención o que no le dan importancia. Se siente abandonado, con una sensación de aislamiento en sí mismo. Se autodisminuye. Esta misma sensación le provoca aversión al trabajo, deseos de quedarse en cama, falta de ambición. Él llega a predecir su muerte, la hora, el día. Tristemente espera su final. En el momento de que imagina su muerte, piensa que tiene una enfermedad incurable, tiene una falta de control de impulsos. Él desea de repente saltar, sobre todo de un lugar alto, a pesar de tener miedo a las alturas. Es sumamente obstinado, terco, y siempre presenta las más extrañas objeciones contra todo lo que le proponen intelectualmente. Tiene dificultades en pensar y en comprender. Su memoria es escasa para las palabras, para lo que va a decir. Se olvida de las palabras cuando hablan, y hacen grandes esfuerzos mentales que al mismo tiempo lo agravan. Tiene errores de percepción en tiempo y espacio. Natrum muriaticum.
configura el cuadro crónico demasiado falto de alegría. Su fondo psíquico es de extrema irascibilidad, con capacidades para la agresión, la irritabilidad, el enojo y el mal humor. Se ofende con un chiste o la más mínima contradicción. Cualquier bagatela se molesta, se enoja, se ofende por nimiedades y se muestra apasionado, vehemente sin causa. Tan importante es la agresividad de Natrum que resulta el exponente más fiel para caracterizar la mejoría del paciente por los efectos del remedio, el efecto curativo. Hace que esté presente en el cuerpo y en la mente con ansiedad y al mismo tiempo lleno de esperanza, cualquiera que sea la enfermedad que padezca el enfermo constitucional. El resentimiento no existe en su remedio. Es básicamente un ansioso con incapacidad de liberar la agresividad, el instinto de agresión reprimido. Y el resentimiento es un fenómeno secundario reactivo por la frustración de la insatisfacción vital, del instinto primario de autoconservación, cuyos relatos son la necesidad de autoafirmación. Por el enfermo puede ser motivado por hechos reales, acontecidos en su vida, por exceso de inhibición o prohibición educativa, o puede haber sido generado por una disposición de la habilidad congénita, ya empobrecida, incapaz de soportar pequeñas frustraciones normales, una falta de tolerancia a la frustración, a las frustraciones afectivas. Todas las contingencias de la vida están condicionadas a la disposición predisponente del individuo. La constitución heredada necesita de las condiciones del ambiente para manifestarse, pero siempre es de primordial importancia la disposición en el individuo que irrita, enciende su capacidad de agresión que no puede controlar. La agresividad que no puede controlar hace que ésta se vuelva contra él, sumiéndolo en una profunda melancolía, en una profunda tristeza, abatimiento y desesperación. Ansioso, con taquicardia, es un resentido, no puede desechar de sus pensamientos las injurias ya recibidas o que ha hecho a los otros. Sentimientos considerablemente marcados. Se disculpa, lo cual lo deprime hasta el punto de no hallar placer en nada. Se halla constantemente sumergido en ideas deprimentes, triste, recordando hechos pasados desagradables y pensando qué será de él. Tiene un llanto involuntario, llora al pesar de los hechos desagradables y pasados, cree que lo miran con lástima, llora aumentando su agresividad reprimida, ya que como ocurre con esta bisagria, es introvertido por falta de coraje psíquico para la libre expresión, por lo que se sume en una tristeza melancólica, un llanto de rechazo, agravación por el consuelo que recibe como resentido. Se siente triste, sin esperanzas, sin fuerzas, indiferente a todo, disgustado con su trabajo, distraído sin saber qué contestar, irresoluto para el trabajo mental, dejando con torpeza caer las cosas de las manos, como si no pudiera coordinar el sistema nervioso. Con el aparato locomotor se siente atrófico. Otras veces, explosiones liberadoras se ponen de pronto muy contentos, quieren cantar, quieren bailar, se ríe tan violentamente que no puede parar. Es útil en el trastorno afectivo o trastorno maníaco-depresivo alternante bipolar. Otra forma del llanto franco de dar salida a su rabia reprimida, que lo puede llevar a alternar histéricamente la risa con el llanto. Normalmente es más visto como una neurosis obsesiva a la actividad inconsciente, pero sufre la presión de la censura,
consciente el paciente tiene pesadillas, se despierta con terribles sueños de ladrones en forma tan intensa que le cuesta estar despierto, cerciorarse de que no existen. En la realidad se agita tanto anímicamente, en la mañana especialmente se agrava, de afecto desarrollando una agresividad sobre sí mismo, que lo consume, lo aniquila, que lo sepulta en una profunda congoja. Se comporta como un resentido que rechaza todo consuelo, buscando una soledad para calmar sus pesares. La psiconeurosis es considerada actualmente en términos de hipersensibilidad o de la misma manera como consideramos todos los procesos de adaptación biológica, en base a la reactividad que condiciona la obra de Hahnemann como enfermedad fundamental de la causa profunda de esta hipersensibilidad es la constitución neurótica. Debemos observar los antecedentes hereditarios de la historia que el enfermo nos muestra al haber una tendencia mórbida puesta en evidencia por todas las vicisitudes físicas y morales que incidieron en este terreno. Mercurius solubilis. En su personalidad se muestra con cierto grado de estupidez, debilidad mental, con extrema inquietud, apurado para hablar, aunque tímido, tendencia a los temblores involuntarios. Mercurius no funciona preferentemente en la corteza cerebral, es donde se halla su afección. Afecta la inteligencia, es un cubo de temblores. Es útil este medicamento en Parkinson, en atrofia muscular progresiva, en parálisis cerebral. El enfermo muestra un déficit intelectual. Para las operaciones mentales hay gran lentitud en la elaboración de respuestas y una personalidad inmadura con mayor o menor grado de regresión infantil. Sus impulsos agresivos que no ha podido dominar, urge a este paciente, le urge matar o suicidarse. Ante la vista de un instrumento cortante, trata de huir de sí mismo, cree que no se puede controlar, de irse lejos, como si fuera a cometer un homicidio, como si fuera culpable de un crimen que potencialmente ha cometido o estuviera a punto de cometer. No tiene conciencia del mortal enemigo que lleva en su interior, del genio destructivo de Mercurius, y embargado por la ansiedad y el miedo, proyecta su hostilidad y considera a todo el mundo enemigo. De estar solo, cree que va a perder la razón. Le vienen deseos de matar a la persona que lo contradiga. Todos son sus enemigos. No confía en nadie ni en sí mismo y solo busca escapar en el tiempo que le parece que se desliza con mucha lentitud. Esta ansiedad, miedo, inquietud de la mente se manifiesta como un síntoma dominante. Desea matar a quien lo contradice. Siente la sensación de que urge matar a la persona que más quiere. Esta personalidad es más criminal que suicida. Aurum metallicum. Estos pacientes presentan marcada melancolía que conlleva un eretismo vascular marcado, depresión, ideas suicidas. Hay que preguntarse por qué quiere suicidarse, cuál es el mecanismo mental que lo lleva a tomar esa determinación, qué motivaciones al incidir en su personalidad lo hacen tendiente a suicidarse. Precisamente quien puede decir que no dice que quiere suicidarse es el paciente peligroso, pues normalmente lleva a cabo o puede llevar a cabo estos actos. En los pacientes se aplica bien la clínica del trastorno bipolar o trastorno afectivo bipolar. Los componentes esenciales de la efectividad son
el instinto sexual o erótico instinto de agresión, cuando estos instintos son interferidos a la realidad social o por la conciencia moral, se producen diversas perturbaciones de los defectos y de sus sentimientos, acompañando los instintos y según la labilidad o susceptibilidad del final de cada individuo, inclusión a sentimientos de miedo, de odio, obstinación, desesperación, suspicacia, llanto, así como los que resultan de la reacción en contra de sus sentimientos, como el orgullo, la vanidad, disposición a la mentira, avaricia. Se siente en defensa del yo, donde los sentimientos inaceptables son los síntomas mentales útiles para la caracterización del paciente enfermo. Aurum es fundamentalmente un enfermo irritable, irascible e intolerante a la contradicción, con exacerbaciones violentas de cólera que puede hacer perder el control y llevarlo hasta la destrucción de sí mismo. La rabia y la cólera son vueltas hacia su propio yo, lo que determina una primera fase profunda de melancolía y una segunda de autoagresión. Ya la melancolía es el color que antecede a la idea del suicidio y deja por otra parte una ansiedad de conciencia que es más destructiva. A la vez, el más ansioso del grupo trimiasmático se siente odioso, aborrecible, desesperado de sí mismo, irremediablemente perdido, que no sirve para nada, que no merece la consideración y el afecto del mundo. Llora porque cree que ha perdido el afecto de amigos y familiares. Se lamenta constantemente, ríe de la nada, implorando perdón, se vuelve melancólico, hipocondríaco y finalmente la angustia por sus autorreproches lo llevan a la autoagresión. Ya no dialoga, lo que quiere es tirarse de ese balcón. Este proceso de culpabilidad, como si su conciencia le reprochara un crimen que no ha cometido, está matizado con bruscas explosiones de cólera, crisis de ira, agrede, siendo él mismo en el fondo mental de Aurum es una pronunciada labilidad que lo incapacita para conocer su instinto pasional agresivo y violento, es que estalla con tremenda ansiedad de conciencia ante un susto, ante un amor contrariado, ante la pérdida de un ser querido. Mira en una disputa, la introyecta. En estos pacientes podemos aplicar la psicopatología de la personalidad, neurosis o histeria, conversiva especialmente, trastorno afectivo bipolar, depresión tanto mayor como menor. En hipertensión arterial también es muy útil. Aspectos de afecciones cardiovasculares, conversivas, nerviosas, vértigo psicógeno o síndrome de Meniere. Aurum se muestra inquieto, agitado, con deseo de hacer las cosas rápido, como si el tiempo fuera corto, con sensación de vértigo, constante congestión cefálica. Empeora durante la noche y representa la imagen de la melancolía más profunda que puede darse a las patogenesias de su índole destructivo. Es causada por la agresividad, por su cólera, la indignación que pasa a nacer como síntomas de rasgos psicológicos de un segundo plano ante el sentimiento de culpabilidad que ellos suscitan básicamente. Aurum es ansiedad de conciencia, remordimiento, desesperación, de salvarse religiosamente, autorreproche, disposición o pensamiento de suicidio, como una única forma de escapar de su instinto agresivo referido hacia el propio yo introyectado. Tuja, ideas fijas,
trastorno obsesivo compulsivo, alucinación de que una persona extraña está a su lado, como si el alma estuviera, creen ellos que como si el alma estuviera separada de los miembros, como si el cuerpo tuviera sus miembros de vidrio y que estuvieran por quebrarse en cualquier momento. Personalidades esquizoides, como si tuviera un animal vivo en el abdomen, como si todo el cuerpo fuera delicado y frágil y no pudiera resistir el menor ataque, como si el cuerpo fuera a disolverse. Personas que se sienten que actúan mal, que son culpables de malos pensamientos, de ideas fijas que lo pueden controlar y desean ser internados, buscan el control del psicólogo, temen haberse portado mal, de forma no normal, en presencia de otras personas, temor al control de sí mismo, creen que han cometido una falta que no saben cuál es y por lo tanto merecen una pena fuerte. Habla solo con una persona imaginaria que está a su lado. Revisa constantemente qué malas acciones, qué malas ideas ha provocado, ha hecho. Tiene ideas de suicidio también, pidiendo perdón de cualquier acto cometido o que aún no ha cometido. Escucha fantasmas, espectros, ánimas. Al cerrar los ojos se desvanecen estas fantasías, estas alucinaciones, permitiendo la sensación de que va a morir. Muy impresionable. Pasa de los extremos de excitación y en un estado de ánimo, desde la tristeza y depresión profunda a la euforia más encendida. Posee un cierto grado de afasia, omite letras, palabras, confusión mental, vértigo, visión confusa, deambula de un lugar a otro sin saber lo que quiere. Se siente como si estuviera bajo la influencia de un poder superior, como si un clavo se hundiera en el cráneo y saliera hacia la parte externa del cerebro, como si los músculos del abdomen fueran empujados hacia afuera con la mano. Siente como si tuviera plomo derretido, como si pasara este plomo derretido por el recto, como si las piernas fueran de madera, como si se alargaran. Se puede utilizar este medicamento en las alucinaciones ideativas. Solinum es un paciente que marca en grado sumo el cuadro constitucional sórico, el medicamento más antisórico predilecto por Hahnemann, aquel medicamento constitucional que puede arrancar el miasma genético hereditario, un medicamento que debería prescribirse de autofondo general de un paciente con las características sóricas. Sumamente nervioso, inquieto, se sobresalta por cualquier motivo, lleno de temor, ansiedad, malos presagios, todo lo ve mal, con un profundo miedo que culmina en uno de los remedios más desesperados de la materia médica. Todo le parece la más profunda desesperanza. A curarse incluso se desespera, tiene temor de no salvarse. Este paciente está lleno de quejas, lleno de amargura, hace intolerable su vida y la de los que lo rodean. Normalmente sufre de intensas y constantes cefaleas y migrañas. Ignacia Amara o haba de San Ignacio es uno de los principales medicamentos en efectos o trastornos de origen emocional, sobre todo si la causa es reciente, especialmente los producidos por pena silenciosa, no demostrativa, después de una ira con ansiedad, ira con susto,
con pena silenciosa, por ira suprimida o reprimida, por un amor no correspondido o rechazado o perdido, por la pérdida reciente de un ser amado, por mortificaciones, por contradicciones, por anticipar acontecimientos, por pasar por una situación embarazosa, por susto, por malas noticias. Este medicamento es útil en los efectos de castigos o reprimendas en el niño, personas mental y físicamente agotadas por una pena reconcentrada y prolongada. Se le ve reservado, pensativo, cavila mucho, como en introspección o ausente. A menudo rehúsa comer o está desesperado, triste, taciturno, tranquilo. El niño que recibe una reprimenda enferma y tiene convulsiones durmiendo. Es de humor alternante y muy variable, cambiante. Las condiciones mentales cambian en un tiempo increíblemente corto, de la alegría a la tristeza, de la risa al llanto. Puede ser usado en el trastorno afectivo bipolar, puede ser usado en depresiones crónicas, en crisis de ansiedad agudas, crónicas y trastorno de ansiedad generalizado también. Este miedo condicionado a sí mismo es una característica de su indecisión, su inconstancia. Él no acepta bromas ni risas, y cuando las hace cambian bruscamente en un gran derramamiento de lágrimas. Se pone extremadamente irritable cuando lo contradicen, no puede tolerarlo, llora involuntariamente, no puede controlar su llanto, originado en propios problemas o en los problemas que le afligen a los demás. Aunque no los conozca, su llanto se acentúa durante la menstruación, en los periodos. El consuelo que quiere brindarle a los allegados lo agrava mentalmente, lo irrita, lo hace llorar más. Es un medicamento especialmente adaptado a temperamentos nerviosos, sobre todo en mujeres de naturaleza muy sensible, fácilmente excitables, de disposición suave, dulce, afectuosa, rápidas para percibir y ejecutar, sentimentales, temperamento finamente sensible, de sentimientos delicados. Ignacia es aplicable y curativo solamente en ataques repentinos y en afecciones agudas, no para los cuadros crónicos. Suspira este paciente involuntariamente en una sensación de gran vacío gástrico que lo obliga a suspirar. Respiración suspirosa con deseo de inspirar profundamente. Suspira sobre todo antes de una crisis emocional, durante la fiebre, durante sudoraciones. Es útil también para el cambio hormonal. Escrupuloso, detallista, se fija en las pequeñas nimiedades para corregirlas. También es útil en el trastorno obsesivo compulsivo. En estados histéricos, normalmente puede coexistir el desmayo, que sobreviene por cualquier excitación, con convulsiones, con inconsistencia transitoria. Después de una emoción, llega a haber una parálisis histérica. Se destruye la ropa, rompe cosas, se deleita provocándose ataques y alarmando a los demás. Se ríe involuntariamente, espasmódicamente, hasta de cosas serias o tristes, y pasa fácilmente de la risa al llanto y al revés. Tiene ansiedad de conciencia, con sentimiento de culpa. Se reprocha, piensa que es un criminal, que ha hecho algo mal y llega a tener ideas de suicidio. Tiene un temor a que nunca va a volver a dormir, a que otras personas se le acerquen. Tiende a ser muy celosa. Es útil en los niños que gritan de miedo, sobre todo al despertar. Está mejor mentalmente cuando está ocupado. Es muy activa, industriosa, amable, de percepción rápida. Otras características mentales ha mostrado Ignacia Mara: ansiedad con miedo, ansiedad premenstrual, comportamiento infantil
corajudos, desesperados, aturdido con la fiebre, se pone peor en los esfuerzos mentales. Es nostálgico, impaciente, una locuacidad causada por susto o ira durante el parto. Y los escalofríos también se agravan. Este paciente tiene una timidez persistente, inconsistente, especialmente durante los periodos. Este medicamento es el medicamento de los duelos, es el medicamento de las pérdidas, de las viudas, es el medicamento de aquel que presencia un homicidio, un accidente. Es un medicamento extraordinariamente útil, pero de tipo agudo, no crónico. El crónico de Ignacia Mara es natriumuriático. Eso es todo, compañeros. Quedo de verdad infinitamente agradecido con todos y cada uno de ustedes, agradecido especialmente con nuestros rectores, nuestro rector, el doctor Julián Pérez Gutiérrez, y nuestro rector, el doctor José de la Cruz Villanueva Ramírez. Quedo muy agradecido y fue todo un honor poder participar humildemente en esta ponencia, dar o tratar de dar lo mejor de sí mismo. Es un compromiso con la humanidad. Estoy orgulloso de pertenecer a estos grupos, a talleres terapéuticos, porque todos tenemos en sí un bien, un factor común, y este factor es el amor a los demás, el amor a la humanidad, que a veces no importa que no nos pague un paciente, que a veces es el gusto, el bienestar de nuestro prójimo lo que nos impulsa a seguir estudiando, a tratar de seguir creciendo. Y qué mejor que de la mano de todos ustedes. Les quedo eternamente agradecido. Gracias, compañeros.